que la empiezo ahorita entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana María Méndez Dardón y soy la directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida por sus siglas en inglés como WOLA. Reciban la más cordial bienvenida a este foro de discusión sobre fiscalías en democracia, lecciones en América Latina para Guatemala, que hemos organizado juntamente con la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. El actual proceso de elección de fiscal general en Guatemala se da en un contexto de debilitamiento a la democracia e independencia judicial en el país, marcado por un deterioro institucional y principalmente por procesos de criminalización y persecución contra operadores de justicia independientes, cuya labor afectó intereses de élites militares, económicas y políticas al develar grandes redes de cooptación del Estado. El cambio de fiscal general representa una oportunidad para que el Ministerio Público, como un ente fundamental en el sistema de justicia, sea liderado por una persona que sea idónea, independiente, con vocación democrática y que retome la lucha contra la corrupción endémica y la impunidad estructural que atraviesa el país. Pese a que el proceso de elección de fiscal general en Guatemala está regulado en una ley especial que busca limitar la discrecionalidad en la selección, el proceso, más allá de algo técnico basado en una carrera fiscal, se enmarca en la esfera política. Tanto las comisiones de postulación como el presidente Alejandro Yamatei, quien toma la decisión final, tienen en sus manos el rumbo que tomará el Ministerio Público y por ende el país en los próximos 5 años. Lamentablemente, hemos notado una tendencia a prácticas autoritarias en la región centroamericana, en las fiscalías, que están comprometidas con poderes externos, que no han jugado el rol que deberían, como es nuestro caso con la actual fiscal Consuelo Porras. Por ello, esta discusión buscará en un primer momento extraer desde la experiencia de otros países reflexiones valiosas y lecciones aprendidas como un ejemplo hacia la ruta o el rumbo que podría tomar el país. Y en un segundo momento, discutir sobre la idoneidad y los perfiles de los candidatos y candidatas a fiscal general. Un agradecimiento a nuestros panelistas por aceptar la invitación y esperamos pues que este debate sea muy enriquecedor y de mucha utilidad para ustedes. Sin más, pues le doy la palabra al equipo de DPLF. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes o días, dependiendo de dónde se encuentren, a todas y todos. Yo soy Úrsula Indacochea y dirijo el programa de independencia judicial en DPLF y me toca moderar este encuentro sobre fiscalías en democracia, lecciones de América Latina para Guatemala. Como bien dijo Ana María, el evento del día de hoy se enmarca en el deseo de nuestras 3 organizaciones de contribuir al debate en torno a la elección del próximo fiscal o fiscala general en Guatemala. Y hemos decidido hablar de una fiscalía en un contexto de democracia y no, digamos, de aspectos más técnicos del proceso de selección, porque creemos que dada la crisis, la situación de crisis que enfrenta la justicia, el sistema de justicia en Guatemala y particularmente la fiscalía, es importante dar un paso atrás y preguntarnos, antes de buscar qué tipo de persona necesitamos para liderar la fiscalía, ponernos a pensar qué tipo de fiscalía necesitamos. Si queremos seguir con una fiscalía como la que tiene actualmente bajo la gestión del actual fiscal María Consuelo Porras, ¿no? Que además se está postulando para ser reelegida, si queremos continuar con esa fiscalía, o si más bien podemos permitirnos pensar en otra fiscalía, en una fiscalía más abierta, en una fiscalía que no persiga a los operadores de justicia, en una fiscalía que utilice la persecución penal para garantizar derechos y no para proteger y favorecer la impunidad.
Entonces, queremos enmarcar esta discusión no solamente en una perspectiva de derechos humanos, sino en una perspectiva democrática. Y para eso tenemos un panel de lujo esta mañana tarde con invitados muy especiales que desde distintos países y desde sus distintas experiencias nos pueden aportar lecciones y reflexiones muy interesantes. Quiero pasárselos a presentar. Tenemos en primer lugar a Juan Jiménez Mayor, es un abogado peruano muy conocido en Centroamérica, ha sido ex ministro de Justicia y ex primer ministro en Perú, y además ha sido el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MAXI, en Honduras. Luego nos acompaña también Jimena Chong, ella es abogada y magíster en Derecho Público por la Universidad de Chile, y además es la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Complejos de la Fiscalía Centro Norte de Chile. Y finalmente nos acompaña también Ana Lorena Delgadillo. Ella es una reconocida defensora de derechos humanos mexicana, abogada también por la Escuela Libre de Derecho y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que es una organización que se ha dedicado a promover iniciativas en relación a los derechos de acceso a la justicia de las personas migrantes, ¿no? Y Ana Lorena está invitada en este panel porque ella, junto con muchas organizaciones y personas defensoras en México, impulsó iniciativas muy interesantes como el colectivo Fiscalía que Sirva y el colectivo contra la impunidemia, que buscan acompañar la transición, la creación de una nueva Fiscalía General Autónoma en México. Entonces, antes de empezar con las preguntas y los temas que queremos plantearle a nuestros panelistas, quisiera explicarles un poco la metodología. Vamos a tener 2 rondas de intervenciones de nuestros invitados e invitadas, de 25 y 20 minutos respectivamente, en las que ellos van a abordar en primer lugar temas generales que tienen que ver con el rol de las fiscalías en la democracia, y en una segunda ronda vamos a hablar ya de las lecciones que se pueden extraer de cara a la elección de fiscal general en Guatemala. Les recuerdo también a quienes nos acompañan que este evento tiene una interpretación simultánea al inglés, que está en el icono que se encuentra debajo de su pantalla, y además que pueden compartirnos sus reacciones, afirmaciones, objeciones, preguntas a lo que van desarrollando nuestros panelistas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos al final de las rondas un espacio para formular algunas de esas preguntas y finalmente unas palabras de cierre que tendrá a cargo mi colega Alejandra Manabela de Segiri. Empecemos entonces con la primera ronda y con Juan. En los últimos años, muchas organizaciones civiles de la región hemos hecho esfuerzos, incluso coordinados, para poner el reflector sobre las fiscalías desde una perspectiva de derechos humanos. Esta perspectiva nos permite ver a las fiscalías como actores clave en la protección de derechos básicos, como la presunción de inocencia, el debido proceso, pero también el derecho a la justicia, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los delitos, que incluye el derecho a ser oídos, pero también el derecho a que se realicen investigaciones debidas. Pero además de estas obligaciones de derechos humanos, existen también obligaciones de los estados de proteger y defender la democracia, que además están en instrumentos internacionales también, como la Carta Democrática Interamericana, que ya va a cumplir o ha cumplido 20 años de existencia, ¿no? Entonces, queríamos conversar contigo, Juan, ¿cuál es el rol que cumple una institución como la Fiscalía en el cumplimiento de los compromisos de los estados de proteger la democracia? O dicho de otro modo, ¿cómo podríamos entender una persecución penal en clave democrática? Muchas gracias y bienvenido, Juan. Gracias, Úrsula. Muy gentil por la invitación, a Ana María y a todos los colegas que están organizando este evento.
Por supuesto, a mis colegas del panel también, un gran abrazo desde Lima. Estamos en un momento realmente crucial en la región. Apenas este fin de semana hemos tenido una noticia tremenda desde El Salvador con masacres, ¿no es cierto?, que han generado 76 víctimas. El día de ayer se aprobó una extradición a un expresidente de Honduras, al expresidente Hernández. Y estos dos hechos tienen que ver básicamente con los problemas de impunidad que tenemos en la región. Hoy día leía esta mañana unas declaraciones del ex fiscal Orellana, fiscal general de Honduras, que señalaba que básicamente este problema de la extradición tiene que ver con la incapacidad del propio Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o delitos de narcotráfico de la magnitud de la que se está planteando en este caso. ¿Qué dificulta que tengamos fiscalías bien equipadas? Fiscalías equipadas normativamente, con recursos humanos y materiales que puedan enfrentar la criminalidad y, por supuesto, con personas idóneas que puedan liderar estos procesos. Yo diría que básicamente lo que hace falta o lo que echamos en falta es la no existencia de una decisión política para combatir el crimen, ¿no? Y más bien el hecho de tener más bien cálculos políticos de quienes ejercen el poder para controlar a las fiscalías. Hace algunos años aquí en Perú, hace 2018, se desmanteló una red criminal que controlaba ciertos sectores de la judicatura. Y fíjense la frase que soltaron en ese momento de una conversación interceptada telefónicamente por las autoridades, que no hay que nombrar a los mejores, sino hay que nombrar a los mejores amigos. Digamos, esta frase tremenda que precisamente nos da la idea de qué es lo que buscan los políticos cuando se entrometen en temas vinculados a la justicia. Es decir, tratar de establecer un sistema de control de las autoridades que participan en el sistema de justicia. Y esto creo que es grave. De alguna manera, estamos en este momento en crisis por el avance de la criminalidad en la región y también de ineficacia de nuestros modelos penales para responder a estos desafíos enormes que tenemos a nivel del avance de la criminalidad. Y creo que de alguna forma tenemos que pensar que también la reforma procesal penal que hemos tenido desde los años 90 atraviesa hoy día su más grande desafío, porque la reforma no se hizo para procesar a grandes delincuentes y no estamos preparados para esto. Creo que esta es una premisa que hay que tener en cuenta y que tendrían que tener en cuenta los gobiernos para poder entender cómo enfrentar los fenómenos de criminalidad que tenemos en la región. Y esta crisis se está viendo profundamente en muchos países, ¿no? En Ecuador se ha incrementado la tasa de homicidios, hemos tenido hechos sangrientos el año pasado que han generado apenas en noviembre 68 muertos por motines en prisiones, que no han sido los primeros en el año pasado. Países que tenían cierto control de la criminalidad, o control, digamos, no muy alto de homicidios, como Costa Rica, Paraguay, Chile y Perú, han visto incrementadas sus tasas de homicidios. Los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, continúan siendo los países, o digamos, uno de los países más violentos de la región, ¿no es cierto? Honduras con 38 homicidios por 100.000 habitantes y Guatemala y El Salvador con 16 y 17. La violencia, inclusive en Honduras, es tenaz a nivel político. El año pasado, durante las elecciones, fueron asesinadas 68 personas, 68 candidatos a diversos puestos en el país. Aún Colombia, que había venido reduciendo sus tasas de homicidios, ha subido el año pasado a 26 homicidios por 100.000 habitantes. La clave entonces es superar el problema de impunidad que tenemos en la región, que es lo que alimenta y es el factor, digamos, de crecimiento del delito. Si nuestras instituciones de justicia no son eficaces para combatir el delito, pues el delito va a tener una enorme posibilidad de incrementarse. Y claro, el crimen organizado es el factor fundamental de cómo viene creciendo el delito en la región. No solamente el narcotráfico, sino la extorsión. La extorsión, que es el crimen, digamos, contra los pobres, ¿no? Eso es una cosa, un fenómeno
terrible que tenemos en la región, de cómo la extorsión inclusive afecta la labor de las personas emergentes, los que quieren poner su negocio, su pequeño negocio, ¿no es cierto? Yo tenía una especial sensibilidad en el caso de Honduras, como la extorsión a mujeres, a pequeños negocios, existía en el país. Y por supuesto, la actividad criminal requiere apoyo político, requiere apoyo de los sectores que pueden brindarle seguridad, que pueden brindarle las facilidades para que las actividades criminales se desarrollen. Y esto no es nuevo, esto es una práctica consistente en América Latina. Edgardo Buscaglia ha señalado sobre esto que los países, por ejemplo, que tienen los menores umbrales de Estado de Derecho, tienen las más altas tasas de criminalidad. Y además, aquellos que tienen la mayor, digamos, el mayor desarrollo de corrupción, también tienen un mayor desarrollo de la actividad criminal. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Es decir, si no fomentamos un mayor Estado de Derecho donde tengamos el fiel cumplimiento de la ley como premisa, pues la actividad criminal va a desarrollar. Entonces, aquí tenemos una conexión directa de la Carta Democrática, de la necesidad de que tengamos instituciones importantes desarrollando actividad de defensa de derechos, de fortalecimiento institucional para que tengamos una posibilidad mejor de atender estos problemas. No es nuevo este asunto. Digamos, la criminalidad viene desgastando no solamente derechos fundamentales, que es un asunto muy importante, sino también viene desgastando la legitimidad democrática. Y la corrupción es uno de estos factores también. Esto viene distanciando a la población de sus autoridades y generando un serio problema de credibilidad que está afectando la posibilidad, digamos, de que tengamos estados más desenvueltos en la lucha contra el crimen. Esto es muy importante que sea resaltado, la necesidad de entender que ya no solamente estamos hablando de un problema de carácter penal, sino un problema de carácter político. Las instituciones democráticas tienen que pensar que combatir el crimen es una forma muy eficaz también de obtener mayor legitimidad, porque el día de hoy uno de los grandes problemas que tienen las sociedades latinoamericanas está relacionado al avance del delito y el crimen. Y esto es un asunto que tenemos que tener en cuenta. La Carta Democrática, en los artículos 4 y 5, por ejemplo, tienen factores vinculados a la lucha contra la corrupción, a la transparencia, a la necesidad de ingresar a uno de los temas que se dice que es digamos, el pecado original de la corrupción, que es el financiamiento electoral. Entonces tenemos que avanzar en este tipo de discusiones y hacer que las fiscalías realmente sean la instancia que permita que podamos ser mucho más eficaces en esta tarea. Muchas gracias, Juan, por esas reflexiones. Justo pensaba en el financiamiento electoral ilícito y el rol, digamos, de las fiscalías en combatir ese tipo de delitos para, digamos, de alguna manera blindar el sistema político, mantener un sistema político saludable, ¿no? Que no esté permeado por la criminalidad. Entonces, de alguna forma es el hilo, la punta de la madeja, de alguna forma, ¿no? Y también pensaba en la forma en que influye en la confianza ciudadana, en las instituciones, en el valor de la ley, el hecho de que una fiscalía persiga a la criminalidad, a los fenómenos criminales con criterios objetivos de igualdad, no persiguiendo a los enemigos políticos del poder de turno, sino utilizando la ley para todos, ¿no? El impacto que una fiscalía autoritaria puede tener sobre la fe de la población en el valor de la ley es enorme. Entonces, eso me parece que también es un elemento a resaltar de tu intervención cuando hablabas de la conexión con la Carta Democrática en cuanto a este elemento de el ejercicio del poder con sujeción al derecho. Quisiera ahora pasar a una experiencia interesantísima, que es la experiencia chilena, con Jimena Chong, porque desde la región estamos mirando a Chile con mucha expectativa, los cambios políticos profundos que está experimentando este país de la región, que han llevado incluso a cuestionar y a poner en discusión en el marco de una reforma constitucional el modelo de Estado
que quieren construir, y dentro de ese modelo, ¿qué rol tienen las instituciones de justicia y particularmente la fiscalía, ¿no? Entonces, Jimena, por favor, cuéntanos cuáles son los términos del debate constitucional en torno a la fiscalía y qué cosas se están proponiendo y por qué se quieren cambiar estas cosas. Muchas gracias, Úrsula, por la pregunta. Agradezco también a la organización por esta posibilidad de, sobre todo, conversar sobre estos temas que, al ser Latinoamérica una zona, una región que nos mantiene en permanente conexión, también nos mantiene en permanente preocupación y ocupación respecto de lo que acontece en los distintos países. Dicho eso, voy a responder tu pregunta, para lo cual, Úrsula, creo que es necesario poner un poco de contexto, sobre todo por la parte final de tu pregunta, que hizo relación con cuáles son las causas, o más bien las razones que se encuentran detrás de esta serie de propuestas de redefinición del Estado, en la cual hoy día en Chile nos encontramos embarcados a propósito de una convención constitucional. En lo que hizo relación en particular con el Ministerio Público, conviene hacer un poquito de historia. En el caso particular de Chile, nosotros nos subimos bastante tarde al carro de los sistemas acusatorios. Nosotros mantuvimos un sistema inquisitivo, yo diría conservado deliberadamente para la mantención del statu quo durante la época dictatorial hasta el año 1990, porque este sistema inquisitivo era un sistema eficiente para el control del delito común, ¿no es verdad? Mantenía, ¿no es cierto?, altas tasas de personas sujetas a prisión preventiva, aunque bajas tasas de condena, solo un 6% de los casos llegaban a condena, pero con el recurso sin contrapeso de la medida cautelar de prisión preventiva, lo cierto es que podríamos decir que para los fines del régimen o de la mantención del statu quo era un eficiente medio de control del delito común, y bien es sabido que el delito común se comete en general por las clases más desprotegidas o las capas más desprotegidas de la sociedad. Pero este mismo sistema se empezó a vislumbrar tempranamente llegada la democracia como un sistema completamente irrelevante en la persecución de delitos de alta corrupción pública, tomándome lo que decía el profesor Juan Jiménez. Lo cierto es que efectivamente los temas de corrupción socavan abiertamente la convivencia democrática, y también resultaba ser irrelevante en la persecución de delitos económicos, de delitos financieros, y exhibió muy tristemente casi una nula respuesta frente a violaciones graves de derechos humanos. Por lo tanto, este sistema no solo era cuestionable desde el punto de vista de su compatibilidad con los derechos fundamentales, que es propio de un sistema inquisitivo, sino que además en la práctica se había mostrado como un sistema fuertemente limitador del ejercicio de las libertades públicas. Y por esta razón es que se introdujeron, ¿no es cierto?, estas modificaciones de corte civilizatorio al proceso penal vigente, y es ahí donde nace, ¿no es cierto?, el Ministerio Público por allá por el año 2000. Ministerio Público que nace además de un proceso que se pretendió en su minuto un proceso participativo. Hacia el año 1994 aproximadamente, el Ministerio de Justicia chileno convoca a una serie de personas, miembros del mundo académico. Por ejemplo, se escuchó a más de 60 personas pertenecientes al mundo académico, aunque de ellas, por ejemplo, cuestión distinta a los tiempos actuales, solo se escucharon a 6 mujeres académicas expertas en derecho procesal o en derecho penal. Pero también a otros actores de la sociedad civil, lo que permitió en definitiva catalizar los distintos intereses, las distintas miradas que se observaban, sobre las cuales, digamos, pesaba la observación sobre este estado de las cosas. Y de este modo nace, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, que en el caso chileno, análogo al del resto de los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, es una institución descrita como un organismo de carácter autónomo, jerarquizado, que tiene por función el dirigir de manera exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito, donde a nivel constitucional se rescata que debe además determinar o investigar con igual celo aquellos hechos que acreditan la inocencia de los imputados, y en su caso sostener la acción penal y además otorgar protección a las víctimas y testigos. Y se radica en la ley orgánica un detalle mayor, ¿no es cierto?, de estas facultades.
y se establece un sistema de designación del fiscal nacional, donde hay, para efectos de contrapesos, ¿no es cierto?, intervención de los distintos poderes del Estado. Entonces vamos a encontrarnos con que el fiscal nacional lo nombra, esquema actual, el presidente de la República, a propuesta de una quina, 5 nombres, que a su vez provienen de un concurso público que se abre ante la excelentísima Corte Suprema, donde cada ministro vota, tiene 3 votos, es decir, se suma un número de votos favorables a la membresía de esta quina de los postulantes, y además debe contar con un acuerdo supramayoritario, en este caso del Senado, de 2/3 del Senado. Y así se dio la elección de 3 fiscales nacionales. Guillermo Piedrabuena el primero, Sabas Chaguán el segundo, Jorge Aute el tercero. Solo a partir de la última elección, es decir, la que aconteció el año 2015, hemos observado nosotros al interior de Chile, y particularmente al interior de la institución, una amplificación de las críticas, no voy a juzgarlas, las críticas son siempre válidas, donde se observa o se ponen acentos en prácticas que es posible, sin emitir un juicio, englobar dentro del concepto de un presunto clientelismo, que eventualmente podría poner en tela de juicio la debida autonomía institucional. Y esto se da precisamente, a propósito de la parte final de lo que comentaba Juan y Úrsula, ¿no es verdad?, de esta necesaria regulación del financiamiento de la actividad política, por donde normalmente se filtra, ¿no es cierto?, este fenómeno de la colonización de la actividad, ¿no es cierto?, de la actividad económica, empresarial en la actividad política. Nosotros nos encontramos en un momento de elección de fiscal nacional donde justamente habían importantes casos de financiamiento delictivo de la política que estaban siendo conocidos por parte del ministro. Y que además se encontraban bajo la tutela directa del fiscal nacional, de manera excepcional, echando mano a una disposición de la ley orgánica que lo permite para casos efectivamente graves. Y ahí es donde entonces tocó que en esta elección tomaron parte, ya sea por formar parte del gabinete del presidenta de la República en ese entonces, o por formar parte del Congreso, incumbentes en esas investigaciones, muchas de las cuales además, a merced de la no intervención de la autoridad fiscal, en este caso Servicio de Impuestos Internos, terminaron sin sanción o con sanciones percibidas como bajas por parte de la comunidad. Todo esto recala en una cuestión de percepción, ¿no es cierto?, de parte de la ciudadanía, que se traduce en algunos estudios de opinión que hacia el año 2021, por ejemplo, establecen como nivel de o porcentaje de confiabilidad del Ministerio Público de un 11%. O sea, es una institución que en 20 años perdió gran parte del nivel de confiabilidad que las personas tenían en esa institución. Si a eso nosotros le sumamos otra serie de datos, como por ejemplo el hecho de que la concentración de riqueza en Chile, estamos dentro de aquellos países en que es un menor número de personas aquellas que concentran la mayor cantidad de riqueza, lo que supone, por lo tanto, ciertos desbalances en la correcta, ¿no es cierto?, distribución de la misma, pero además en las brechas que se pueden generar, desencadenó un proceso de manifestaciones hacia el año 2019, octubre del año 2019, cuya salida institucional fue el proceso constituyente. Y este proceso constituyente, que deviene, ¿no es cierto?, de un acuerdo de las distintas coaliciones políticas, digamos, cristaliza en una convención de 155 miembros, que por primera vez va a dotar a Chile de una constitución generada en un contexto democrático, con plena participación de carácter paritario, porque se estableció una regla de paridad en la generación de esta convención, y además con escaños reservados para los pueblos originarios. En el contexto de esta convención, entonces, esta convención se autoentregó, autodefinió sus reglas de funcionamiento, y dentro de esas reglas de funcionamiento se establecieron audiencias públicas, propuestas ciudadanas, ¿no es cierto?, de normativa constitucional, y dentro de esas propuestas también hubo propuestas relativas al Ministerio Público y otras formuladas por los constituyentes. Hoy día se están discutiendo en la Comisión de Sistemas de Justicia algunas de ellas. Y del mismo modo como se plantea en esta convención un necesario rediseño de todas las instituciones, también se plantea entonces esta revisitación a la forma cómo opera y principalmente cómo se generan y se controlan las autoridades del Ministerio Público, pretendiendo responder básicamente a 2 necesidades ciudadanas que uno puede identificar. Por una parte,
la necesidad de desconcentrar el ejercicio del poder, difundir este ejercicio del poder e introducir mayores cuotas de participación. El día de ayer, lo podemos ampliar más adelante en honor al tiempo, pero en lo que dice relación con el Ministerio Público, estas propuestas fueron desde la elección popular hasta cuestiones aprobadas la noche de ayer en la Comisión de Sistemas de Justicia, donde sin perjuicio de conservar el Ministerio Público el carácter autónomo, reforzarse dentro de sus funciones la promoción y respeto de los derechos fundamentales, que hoy día está recogido a nivel general como obligación de los órganos del Estado, se establece una cabeza múltiple a cargo del Ministerio Público. Se elimina en la última propuesta, esto tiene que pasar al Pleno todavía, esto está en plena discusión, pero se elimina en la persona del fiscal nacional y es reemplazada por un Consejo Superior del Ministerio Público, que tiene a su cargo la dirección del organismo, la determinación de la política de gestión, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la evaluación y calificación de los funcionarios, la supervigilancia de la política de persecución penal, y en paralelo otro órgano, que es un comité del Ministerio Público, integrado por los fiscales regionales, quienes definen esta política de persecución penal. Hay fuertes voces que critican esta posición, básicamente porque el rol del Ministerio Público es un rol de gestión de casos, sujeto evidentemente a la ley, pero ese rol de gestión de casos se podría haber dificultado por esta ley. Si nosotros lo vemos, en definitiva lo que se propone es difundir este poder, pretendiendo precisamente evitar entonces por esta vía que existan estas influencias, aun cuando la experiencia comparada, en donde no conocemos otra experiencia que cuente con este carácter de dirección de parte de un órgano colegiado, pero sí la existencia de órganos colegiados que toman ciertas decisiones, tampoco han terminado con esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que el poder político tenga una injerencia negativa y merme la necesaria autonomía que deben tener los fiscales y los ministerios públicos dentro del rol de hacer cumplir la ley y validar, en definitiva, el Estado de Derecho en un tema tan sensible como es el derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante esta vocación por repartir el poder al interior de la Fiscalía, ¿no? Más allá de que esta propuesta que nos cuentas de eliminar la figura del fiscal general sea debatible, ¿no? Lo interesante es esta idea de que no tenga un poder descontrolado y de que la ciudadanía tenga también una participación en la supervisión de la política de persecución penal, ¿no? Y justamente por eso vamos a pasar ahora a comentar una experiencia nacional en donde no sabemos si existe una política de persecución penal porque es una fiscalía muy opaca. Vamos a hablar del caso mexicano y para eso tenemos en el panel la compañera de Ana Lorena Delgadillo. Bueno, ella junto con otras organizaciones y defensores, como comentaba al inicio de esta presentación, promovió el colectivo Fiscalía que Sirva en más o menos el 2017 y luego el colectivo contra la impunidemia, ¿no? Y estos movimientos que fueron amplios, abiertos, buscaban acompañar a la Fiscalía, digamos, la transformación de la Fiscalía que antes dependía del Ejecutivo en una institución autónoma por primera vez. Era una experiencia muy interesante y estos colectivos tuvieron, Ana Lorena, como bandera la autonomía de la Fiscalía, ¿no? Incluso la pudieron escalar al nivel de los organismos internacionales de derechos humanos por primera vez. Sin embargo, la realidad ha sido la opuesta, porque tenemos una fiscalía en México que es totalmente opaca, totalmente cerrada, le ha dado la espalda a las víctimas y justamente se niega a rendir cuentas bajo el argumento de que cualquier requerimiento de rendición de cuentas es un atentado contra su autonomía, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poco cómo se descontroló esto y cómo ha pasado a ser más bien todo lo opuesto a lo que se quería, y también que nos cuentes un poco respecto de tu experiencia con las víctimas
y con las víctimas y la Fiscalía de México. ¿Cómo evalúas tú la actitud de la Fiscalía frente a las víctimas como un parámetro, digamos, para calificar su grado de democracia, o digamos, qué tan democrática es la Fiscalía mexicana? Muchas gracias, Ana Lorena, por acompañarnos. Tienes que desbloquear tu micrófono. Hola, Úrsula, pues muchísimas gracias a quienes nos invitan a participar en esta reflexión. Pues a lo mejor también un poco traer a colación un poco de historia, ¿no? Para que sepamos en qué contexto estamos. En México es recién en 2008 que se inicia con la aplicación del sistema acusatorio. O sea, empezamos muy tarde en comparación, por ejemplo, con otros países como Guatemala, y recién en el año 2016, por ordenamiento constitucional, tendríamos ya que tener a todas las fiscalías del país aplicando el sistema acusatorio. El sistema acusatorio empieza a caminar en instituciones que no están capacitadas para aplicar el sistema acusatorio. Es decir, tú tienes un sistema que parece que va en un auto veloz y tienes una estructura que parece que es un auto muy lento o un coche de mulas, ¿no? O sea, que todavía ni siquiera está aprendiendo a caminar, porque la impunidad que tenemos en México nos habla de que ni siquiera tenemos capacidad para investigar casos de gran corrupción o de gran impunidad. Entonces, era muy difícil que pudiéramos ver en toda su dimensión las ventajas del sistema acusatorio, que aún así las hemos visto, con una estructura y con una cultura política de la institución que seguía actuando con principios inquisitivos. Entonces, creo que ese fue uno de los primeros grandes retos. Recién en el año 2018, y eso es verdad, o sea, hubo un gran impulso por parte de muchas de las organizaciones que participamos y que hicimos la reflexión, porque antes aquí en México, cuando se nombraba un fiscal, a nadie le sorprendía que fuera el presidente de la República que dijera, este es el fiscal que quiero y ese es el fiscal que quedaba, aunque teníamos reglas de contrapeso en los poderes legislativos. A nadie le extrañaba que eso sucediera, ni siquiera se cuestionaba. Y lo mismo pasaba en los estados de la República. Pero entonces yo creo que de las cosas que logramos ganar con el movimiento de Fiscalía que Sirva fue primero poner en el centro a la Fiscalía. Decir, si en México tenemos tanta impunidad, esto tiene que ver directamente con que no tenemos fiscalías que funcionen. Y también la otra cosa, si en México hay tanta colusión de autoridades que jamás son investigadas, esto tiene que ver con que no son independientes, que no hay una autonomía de quien investiga. Pero imagínate que entonces la primera ley orgánica, digamos, ya autónoma, nace en el año 2018, que allí estuvimos vinculados muchas de las organizaciones. Nosotros estamos súper agradecidos con colegas de Chile, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Brasil. Consultamos con un montón de colegas de otros países como para entender cuáles son las cosas que estaban ayudando en otros contextos a que las fiscalías sí funcionaran. ¿Cuáles eran esas buenas prácticas en términos de autonomía, pero también en términos de funcionamiento, ¿no? Y logramos poner todo eso en la ley orgánica. ¿Y cuál va a ser nuestra sorpresa? El nombramiento del fiscal. Cuando se nombra el fiscal, ahí se rompen por primera vez todas las reglas que estaban establecidas. Se nombra un fiscal que no tenía el perfil, se nombra un fiscal que era muy cercano al Ejecutivo y no se sigue ninguna de las reglas, digamos, las reglas que se tienen, que estaban establecidas para la designación, ni las reglas ni el perfil. Como consecuencia, lo primero que hace el fiscal es cambiar estas reglas, ¿no? Estas reglas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo miramos nosotros la autonomía? Porque en México se ha dicho mucho, si nos equivocamos. Si realmente debimos de haber asumido que las fiscalías tenían que estar sujetas al Ejecutivo y que es más fácil ahorita para cerca de 100,000 familias de desaparecidos irle a exigir al presidente de la República, porque además tiene que ver el presidente de la República con la designación del fiscal, irle a exigir directamente que no está funcionando la fiscalía, que perdernos en una autonomía simulada como la que tenemos. Yo creo que lo que nos deja, la gran reflexión que nos deja el involucramiento que pudimos tener como para el tema de la autonomía, es que la autonomía ya es un derecho que está instalado en nuestra Constitución. Lo decíamos en otro foro, Úrsula, ¿tú te acuerdas? ¿Alguien duda de nuestro derecho a la independencia judicial?
¿Y por qué entonces en países o en contextos donde tenemos tanta debilidad democrática, donde no hay división de poderes, donde quien tiene que de alguna manera supervisar lo que hace la Fiscalía, que es el Congreso o el Poder Legislativo, está cooptado por el partido en el poder, en esos casos requerimos que las fiscalías se instauren como un nuevo poder, como el cuarto poder, como un nuevo poder que no tiene ningún tipo de injerencia de absolutamente nadie. Y creo que esa es la parte que nos ha costado mucho que en la práctica funcione. Ahora, creo que una reflexión, como para terminar este primer bloque que yo dejaría es, cuando hablamos de autonomía, lo que tenemos que pensar es, ¿de quién? ¿Autonomía de quién necesitamos tener? ¿Para qué la autonomía? ¿A favor de quién debe estar esta autonomía? ¿Y cuáles son las salvaguardas que tenemos que tener para esta autonomía? Creo que para todos es claro, hablamos mucho del poder político, pero no es solo el poder político. Yo hablo de la realidad mexicana, pero también esto podría entrar en la realidad guatemalteca y en la de muchos otros países. Requerimos salvaguardas, evidentemente, para el poder político, sobre todo del Ejecutivo, que es de donde viene mucha la injerencia, pero también de poderes reales y fácticos. En México, algunas de las fiscalías están cooptadas por el crimen organizado. También requerimos salvaguardas ahí, o de poderes económicos que también cooptan las fiscalías. Eso es una parte importante. Lo segundo es esta autonomía a favor de quién está. Porque lo que se ha interpretado acá por el fiscal general es que la autonomía está a favor de él y que es un derecho de él y de su institución, que no es un derecho ciudadano. Entonces, han malinterpretado la autonomía como decir, yo no rindo cuentas, yo no soy transparente, yo no colaboro en la política criminal, yo no colaboro en la búsqueda de las personas desaparecidas, y yo le doy un lugar secundario a todo lo que a mí no me convenga. Es decir, malinterpretación de la autonomía. Entonces, la autonomía está a favor de las personas, está a favor de los ciudadanos y a favor de las víctimas y de cualquier actor procesal, pero no del propio poder. Y la otra cosa es, ¿cuáles son algunas de las salvaguardas? Que esto podemos hablar en la segunda intervención, Úrsula, un poquito más a detalle. Pero lo que nosotros hicimos al haber estudiado varios sistemas, varios sistemas de fiscalías en varios países, es que algunas de las salvaguardas principales evidentemente tienen que ver con el nombramiento, con la participación ciudadana, con el escrutinio real, con un plan de persecución penal para saber qué va a hacer el fiscal, que no sea una cosa que no oscura, que no sepamos a qué se está dedicando, el tema de la participación ciudadana del Consejo, el tema de la transparencia, el servicio de carrera y muchas otras. Creo que hasta este momento, después de escuchar lo que dijo el GIE ayer en su último informe y de lo que ha dicho en el primero y en el segundo informe, hay un retrato muy crudo de que lo que ha pasado en México es que al interior de las fiscalías se ha instalado en sí mismo una maquinaria de corrupción y de impunidad. El GIE nos habla de pruebas manipuladas, de personas torturadas, de servicios periciales al servicio de los intereses del Estado, de intervenciones de otros actores como el Ejército o la Marina que no rinden cuentas a la Fiscalía y de no tener ninguna posibilidades de controlar. Entonces, en nuestros países es importante pensar que si las fiscalías no están al servicio de la justicia y no están al servicio de la verdad, no nos sirven. En México, las víctimas son tomadas como enemigas en la fiscalía, porque van a exigir, porque van a cuestionar, porque los mueven de su comodidad. Entonces, siendo que en México, si no está detrás una víctima del caso, no avanza, la participación de las víctimas se vuelve un elemento fundamental como un equilibrio. Y estos son justamente los derechos que se están tratando de limitar. Muchas gracias, Ana Lorena. Sí, dejemos para la siguiente ronda también la reflexión sobre la relación con las víctimas, ¿no? Porque esto puede ser muy importante, una lección muy importante para Guatemala, porque de alguna forma siento que la atención sobre el desempeño de la Fiscalía guatemalteca ha estado muy concentrada en los casos de corrupción, pero no olvidemos que en el país existen procesos en trámite y investigaciones por crímenes atroces que están sin resolver, ¿no? Que están en curso y que afectan a muchísimas víctimas, muchas de ellas de poblaciones bastante vulnerables. Vayamos entonces a la segunda ronda para empezar a extraer algunas lecciones para este proceso de selección
de fiscal general en Guatemala. Y volvemos con Juan Jiménez Mayor. Juan, tú como jefe vocero de la MAXI en Honduras, te tocó acompañar un proceso de selección de fiscal general. No sé si fue la elección o la reelección la que te tocó acompañar, pero lo cierto es que para la comunidad internacional que acompañaba esta iniciativa, quedaba muy claro que esa elección era clave, ¿no? Era clave para que se pudiera avanzar y que también iba a haber resistencia de precisamente los sectores investigados por la Fiscalía y por la MAXI que estaban ubicados en los órganos políticos, en el Congreso, en la presidencia. Entonces, pese a que existen en el caso hondureño y también muy parecido en el caso guatemalteco, estas comisiones o entidades encargadas del proceso de selección, que en Guatemala son las comisiones de postulación, no necesariamente existen incentivos para nombrar personas independientes o con trayectoria democrática, sino también todo lo contrario, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se pueden generar incentivos para que se nombren o se busque o se realice un escrutinio sobre la trayectoria democrática de los candidatos y no tanto en los conocimientos de derecho penal, los conocimientos de derecho procesal penal, o digamos, otros aspectos del perfil que podrían ser importantes, pero que en el contexto guatemalteco quizás no deben ser los prioritarios? Sí, bueno, hace un rato decíamos que algunos piensan que no hay que poner a los mejores, sino hay que poner a los mejores amigos, ¿no? Esa premisa que suele usarse en el sector político, por ejemplo, en el caso de Honduras, es bastante tenaz. En Honduras todo está politizado, digamos. Los organismos de control están politizados, y politizados por el bipartidismo, además, que ya ha sido superado por las circunstancias electorales. Y esto tiene que generarnos una enorme reflexión sobre cómo estos mecanismos de designación, que finalmente se pueden desarrollar bajo un modelo casi perfecto, termina invadido por la política. Porque finalmente, entre los requisitos que se ponen para los cargos públicos, o para los cargos, por ejemplo, de magistrados de la Corte Suprema o fiscales generales, no se prohíbe la posibilidad de que una persona haya pertenecido a un partido político. Entonces, ahí entramos ya en este escenario en donde la política quiere ejercer un control sobre los mecanismos, sobre las instituciones de control, básicamente la Fiscalía o el Poder Judicial, para efectos de afectar la independencia, que es el valor fundamental que deberíamos preservar en todo momento, ¿no? La independencia es una garantía institucional básica para que funcione la justicia. Y si no tenemos independencia, pues estamos perdidos. La Comisión Interamericana, hace algunos años, en el famoso informe sobre garantías para la independencia, precisamente resaltaba esto y planteaba que la falta de independencia es una de las causas estructurales de la impunidad que tiene la región. Entonces es muy importante que actuemos siempre en clave de cómo proteger la independencia. Y claro, hemos avanzado muchísimo en la región, tratando de establecer sistemas de carrera, hemos establecido mejores presupuestos, mejores salarios, mejores condiciones para jueces y fiscales, pero estamos descuidando el plano, digamos, personal, del perfil de la persona que tiene que ocupar este cargo, no solamente en el caso del fiscal general, sino realmente en el caso de todos los fiscales en el Ministerio Público. Y esto creo que es importante tener en cuenta. En general, yo diría, Úrsula, que tenemos problemas en la región, no solamente en Guatemala. Ahora Guatemala está, digamos, en pleno proceso. El próximo año tendremos el proceso en Honduras del fiscal general. Pero hay que tener en cuenta que tenemos una gama de dificultades en la región. Desde, por supuesto, la participación de organismos políticos en la designación de fiscales, fiscal general o de jueces, en donde sobresale evidentemente la participación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Procesos de selección poco transparentes, en segundo lugar, creo que es un elemento que debemos también resaltar. Esta cualidad opaca que tenemos en las
designaciones de las personas que van a ocupar estos cargos es casi una regla. En algunos países se ha avanzado, por ejemplo, en establecer audiencias, participación ciudadana, pero finalmente en las votaciones o en las deliberaciones finales, esta instancia, que se convierte clave para la elección del funcionario, es absolutamente cerrada. No hay posibilidad de saber cuáles fueron finalmente los criterios que llevaron a que se elija a determinada persona. Hay un elemento que también es crucial en nuestra región, que es, aun cuando tengamos concursos, mecanismos de participación, tengamos una fórmula casi perfecta de designación, las personas que terminan siendo designadas son o suelen tener cercanía con el poder o se construye esa cercanía con el poder después. Entonces cedemos a las presiones, cedemos a esta cualidad que tenemos en la región de no pelearnos con el poder y entonces, claro, ¿para qué vamos a incomodar? Nos hacemos amigos del gobierno. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta también. O sea, no basta tener mecanismos perfectos de designación, sino que hay que tener en cuenta también que el funcionario, el fiscal general, el fiscal de la nación, como se llame, tenga la suficiente independencia en su mandato, en el ejercicio de sus funciones, y esto creo que es importante. En algunos casos en la región hemos tenido retrocesos, es decir, de haber tenido mecanismos transparentes, concursos meritocráticos, en fin, hemos decidido finalmente desecharlos. El caso de Colombia, por ejemplo, que en el año 2019 decidieron dejar sin efecto todo esto y pasar simplemente a la decisión política. Esto lo hizo desafortunadamente el presidente Duque, derogando un decreto del año 2016. Del año 2016. Lo que está pasando en El Salvador, evidentemente, es notable en el sentido negativo, por supuesto, de cómo se desmantelan las instituciones de justicia, se cesan funcionarios por decreto, y esto creo que no es lo que tendríamos que promover en la región. La posibilidad de reelección de los fiscales generales también es un elemento que hay que tener en cuenta porque, claro, en la reelección vamos a tener probablemente uno de los factores más robustos de la falta de independencia, ¿no? El fiscal que quiera reelegirse no deberá pelearse con el poder político y entonces aquí vamos a tener un serio problema de independencia. Y por supuesto, para el poder político va a ser muy importante controlar al fiscal general. Si controlamos al fiscal general, controlamos a toda la institución, porque hay un sistema, digamos, de estructura vertical en el cual funciona el Ministerio Público. Pero también tenemos otro tipo de problemas en la región, ¿no? Presupuestos insuficientes seguramente en todas, no tenemos la posibilidad con esto de poder combatir la alta criminalidad que está desbordándonos. Tenemos sistemas incompletos de designación, por ejemplo, en el caso peruano, tenemos una Junta de Fiscales Supremos que está descabezada hace bastante tiempo, tenemos solamente 2 de 5 fiscales supremos, y esto genera un serio problema en el funcionamiento del Ministerio Público. En Argentina, y ahora, también no solamente tenemos el problema de malos sistemas de designación, sino también problemas de falta de designación. En Argentina, desde hace 5 años, si no me equivoco, no tenemos fiscal general, o lo que llaman el Procurador General de la Nación. No se pueden poner de acuerdo los senadores para poder designar a la persona. Entonces tenemos un problema también de diseños que no permiten los adecuados pactos políticos que, bajo una mayoría absoluta, digamos, una mayoría muy absoluta que permita que podamos elegir un fiscal bajo consenso. En Chile, nos han comentado, Jimena, el sistema de designación, y efectivamente yo tenía un dato de Mauricio Duce que señalaba que el procedimiento es bastante opaco en el caso de Chile, inclusive. Entonces, imagínense, en la región estamos atravesando un problema bastante serio. Creo que la vinculación política es uno de los elementos más cuestionables, sobre todo yo diría en el caso de Guatemala, en donde se ha visto claramente cómo en la actual administración del Ministerio Público ha establecido una contrarreforma, digamos, y una forma de desmantelar todo lo bueno que se hizo, inclusive persiguiendo a fiscales honestos que han estado realizando una tarea ejemplar. Y creo que eso también es un elemento que hay que considerar.
Yo me quedaría con 4 elementos, y con esto acabo, Úrsula, para poder establecer mejores mecanismos o propuestas que permitan una designación de un fiscal general idóneo. Evidentemente, la mejor práctica que hay en la región es mecanismos transparentes de designación. Hay que buscar las reglas que permitan que estos mecanismos permitan que todos podamos conocer la forma, el cómo y cómo es que se toman estas decisiones. En segundo lugar, yo plantearía la necesidad de no permitir postulantes con pasado político. Qué pena si te inscribiste en un partido en algún momento o fuiste militante, pero eso te debería generar una incompatibilidad. Hay que procurar que las personas sean intachables. Hoy día en el Perú estamos muy, digamos, sorprendidos de cómo se están designando personas en puestos políticos, personas con muchos cuestionamientos, inclusive de violencia familiar, de pasado penal, en fin. Y en cuarto lugar, yo plantearía que exista una mayor participación de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que tener un papel importante en la veeduría de estos procesos. Esto incomoda mucho a los políticos, esto incomoda mucho a los sistemas de designación. No les gusta que nadie los esté supervisando, pero creo que es la única forma para que no hagan lo que quieran. Y ese es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que participar, tenemos que tener una permanente vocación de mirar lo que hacen los políticos, mirar lo que hacen este tipo de organismos para efectos de que no hagan lo que quieran, porque finalmente esto va a generar un serio revés a la democracia, a la legitimidad del sistema y por supuesto al crecimiento de la criminalidad en nuestros países. Gracias, Úrsula. Muchas gracias, Juan. Quiero colgarme de algo que dijiste sobre la reelección, ¿no? Porque la posibilidad de reelegir a quien está ejerciendo ya el cargo, de alguna manera coloca a ese candidato o candidata en una posición, digamos, no voy a decir aventajada, pero sí especial, particular respecto de otros candidatos, ¿no? Para empezar, tiene información fresca, actualizada sobre lo que está sucediendo, sobre la distribución, digamos, geográfica de los fenómenos criminales en el territorio, de la cantidad de recursos, ¿no? Tiene información que, si estamos hablando de fiscalías opacas, quizá que no publican información, los otros candidatos no tienen, ¿no? Pero yo quisiera, digamos, regresar hacia la idea de que no es imposible evaluar el tema de la vocación democrática de candidatos, incluso aquellos que no han estado ejerciendo el cargo o que no provienen de la fiscalía, no son fiscales de carrera, sino, digamos, personas externas, abogados externos, a través de conocer su opinión, al menos, sobre algunos temas que conectan, digamos, la democracia con las fiscalías. Y yo quiero proponer conversar con Jimena y con Ana Lorena sobre algunos de estos temas. El primero es la utilización, ¿qué opinan de la utilización de la persecución penal para, mejor dicho, la utilización de la persecución penal para reducir la disidencia, para controlar la disidencia política, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Chile se ha manifestado a través de protestas públicas, masivas, pero que también pueden tener otras expresiones, ¿no? Como la crítica a través del periodismo de investigación, el utilizar la fiscalía para criminalizar con, digamos, delitos que protegen la seguridad de documentos a periodistas, ¿no? O a defensores de derechos humanos. Entonces, el tema de la criminalización de la disidencia como un aspecto sensible, digamos, como un indicador, ¿no? Otro indicador podría ser la atención, los recursos, la prioridad que se le da a investigar delitos complejos, delitos de poder, ¿no? Si la persona que se está reeligiendo o si los candidatos consideran prioritario o cómo se ha comportado la persona que ejerce el cargo respecto de la persecución de estos delitos. Y otro tercer indicador podría ser la relación de la fiscalía con las víctimas, ¿no? Y
partiendo de que las víctimas tienen derechos dentro del proceso penal y que parte de la garantía de esos derechos depende en gran medida de la Fiscalía, los derechos a la información, los derechos de participación, ¿no? Entonces quisiera comenzar con Jimena para hablar de la persecución de la disidencia, ¿no? ¿Cómo ves tú ese indicador respecto de el carácter democrático de una fiscalía? Gracias, Úrsula. A ver, nosotros en Chile hoy día tenemos un fuerte cuestionamiento de la sociedad civil hacia la labor del Ministerio Público, de parte de la sociedad civil hacia la labor del Ministerio Público, donde se reclama precisamente del Ministerio Público, pero también de la Judicatura, una suerte de trato diferenciado en relación con determinadas categorías de delito. Voy a partir de una premisa. El Ministerio Público, en cuanto detenta la facultad de diseñar política criminal, efectivamente, de manera legítima, puede tener un trato diferenciado frente a distintos fenómenos criminales. Esto supone que el Ministerio Público puede, me voy aparte de tu mismo supuesto, ¿no es verdad?, puede priorizar ciertos delitos por sobre otros, y en el caso chileno lo hace el fiscal nacional a través de una política nacional de persecución penal. Eso además es esperable en la medida que efectivamente sea transparente, y esa transparencia supone, en nuestro concepto, no solo dar a conocer a los justiciables cuál es esa priorización, sino también explicar en lógica de rendición de cuentas cuáles son las razones que llevan a realizar esa priorización. Es decir, bajo ninguna perspectiva, esa priorización puede ser una cuestión puramente arbitraria, antojadiza, simplemente potestativa, sino que tiene que responder a el ejercicio de un poder razonado. ¿Ya? En lo que dice relación en particular con esta denominación de presos políticos, parece necesario hacer algunas inflexiones o más bien algunas advertencias a los auditores respecto del estado de las cosas en el caso chileno. Primero, ten atención a mi cargo, no me puedo referir a casos específicos, pero sí conviene tener en cuenta que siendo tributario el Ministerio Público de un deber de objetividad que está radicado en la propia Constitución, pero que se replica posteriormente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, también el Ministerio Público se debe al principio de legalidad. Y en el ámbito de la legalidad, existe en Chile una ley, que es la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley que data de 1975, es decir, en los primeros años de la dictadura cívico-militar se impone esta Ley de Seguridad Interior del Estado, en que si bien ha tenido modificaciones, pervive en definitiva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace esta ley? Establece básicamente sanciones más graves a una serie de conductas, varias de ellas cometidas en tiempo de guerra, más bien en desuso afortunadamente, pero otras tantas que se aplican a circunstancias muchísimo más cotidianas. Solo por poner un ejemplo, hay un capítulo entero destinado a delitos contra el orden público, en donde se sanciona, por ejemplo, a quienes provocan desórdenes o actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública. Cualquier persona más o menos familiarizada con el derecho penal puede advertir la pugna o al menos los cuestionamientos que es posible hacer desde el punto de vista de la constitucionalidad de la norma penal en relación con una descripción tan amplia como esta, o sancionar, por ejemplo, a quienes impiden el acceso a puentes, calles u otros bienes nacionales de uso público. En paralelo, el Código Penal también sanciona algunas fórmulas de desórdenes públicos. Dice, por ejemplo, interrumpir la libre circulación de vehículos o personas en la vía pública, incluso usando fuerza o intimidación u objeto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos que hay ciertas conductas que podrían materializarse en contexto de manifestaciones públicas, que podrían tener dos respuestas penales. La Ley de Seguridad del Estado por una parte y el Código Penal por otra. La Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Seguridad del Estado, confiere o considera para estos hechos, incluso bajo ciertos supuestos, normas sancionatorias de hasta presidio perpetuo. El Código Penal, en cambio, prevé normas, sanciones como de presidio menor en su grado mínimo.
Si a esto lo unimos a que sucesivas modificaciones de ley han llevado a que la discusión sobre prisión preventiva, que nace en el Código Procesal Penal como una discusión de fondo, donde efectivamente el juez de garantía debía ejercer un control de mérito respecto de los antecedentes que tiene el Ministerio Público para sustentar la imputación y sobre la necesidad de cautela, hoy día sucesivas modificaciones han incorporado presunciones de peligro para la seguridad de la sociedad que habilitan a la imposición de la prisión preventiva. Entonces este cóctel, esta combinación entre delitos que tienen una pena grave, que además su aplicación, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado no depende del Ministerio Público, depende del poder político porque se materializa en la medida que exista una querella o denuncia del presidente de la República a través del Ministerio del Interior o de los delegados presidenciales, se genera entonces este elemento un tanto disruptivo. Lo que no obsta que el Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones pueda no formalizar por estos delitos y que obviamente los jueces de garantía que tienen que imponer las medidas cautelares puedan entender o no concurrentes sus presupuestos. Pero se da este escenario que permite, ¿no es cierto?, entender legítimamente desde el observador lego que existe un cariz político en la persecución de determinadas cuestiones. Y este cariz político evidentemente quita y socava las bases de legitimidad de la acción del Ministerio Público. Si nosotros lo miráramos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de qué es lo que se espera que efectivamente el Ministerio Público se margine de este tipo de intenciones y que en definitiva tribute aquellos principios que le están radicados en la propia Constitución, como por ejemplo el principio de objetividad. Yendo a tu pregunta, si uno tuviera que mirar aspectos en los cuales se muestran las cartas credenciales de compromiso con la democracia, probablemente el principio de objetividad y tributar adecuadamente el principio de objetividad sobre la base de criterios transparentes, sometidos a control ciudadano y sometidos al control efectivo de las autoridades judiciales, debiera ser uno de los elementos. Compromiso con los delitos y la persecución de casos sobre derechos humanos, lo cual supone extender los presupuestos de la legislación penal sustantiva por una parte, pero también atribuir recursos para la investigación y el compromiso con la investigación de la corrupción, al ser un ámbito que socava fuertemente las bases sustantivas de la democracia, y por cierto también cuestiones en materia de género, en donde efectivamente también se expone un compromiso con aquella disminución de las brechas que en los distintos ámbitos, incluyendo la administración de justicia, también permiten acrecentar estas formas de ejercicio fáctico de un poder que detrimenta las condiciones de vida de un grupo especial de la población. Y por otro lado, la necesidad de transparentar también las razones de esas decisiones y la justificación de esas decisiones. Y en eso todavía nosotros observamos algunos déficits incluso a nivel de las resoluciones judiciales. Varias de ellas promovidas por esta excesiva regulación de ciertos institutos procesales como la prisión preventiva, que adelgazan el nivel del debate, y en ese adelgazamiento del nivel del debate también nos lleva, ¿no es cierto?, a decisiones que muchas veces no cuentan con una justificación, con un razonamiento susceptible de ser conocido por los destinatarios de esa decisión y por lo tanto comprendidos también por la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, aquí hay un comentario de uno de los participantes que se llama Robert Bareni, que incluso como pone sobre la mesa el tema de la rendición de cuentas de la actual gestión como un paso, como una necesidad previa antes de ponernos a pensar si se le debe reelegir o no, ¿no? Y qué importante podría ser no mezclar procesos y consensuar algunos indicadores de eficiencia o de carácter democrático que vayan más allá de simplemente las cifras. Quisiera, como estamos un poquito sobre el tiempo, quisiera ir con Ana Lorena brevemente sobre el tema de la relación con las víctimas como indicador de una fiscalía democrática, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Ana Lorena? ¿Qué información se puede desprender de la forma como la fiscalía se relaciona con las víctimas?
Bueno, nosotros hemos visto como fundamental en México el tema de la participación de las víctimas. Como les decía, las víctimas son un actor más en el proceso penal y en la investigación. Y esto es algo que se ha ido construyendo, yo creo que a diferencia de otros países, a partir de la propia realidad mexicana. O sea, nosotros tenemos hasta este momento cerca ya de 100,000 personas desaparecidas en cerca de más de 10 años. Tenemos también más de 300,000 muertes violentas. Seguimos teniendo tremendos casos, por ejemplo, de masacres. Se dieron masacres de migrantes. La última masacre la tuvimos en Camargo el año pasado. Y como ustedes saben, pues tenemos todavía territorios tomados por la criminalidad organizada en varios estados de la República. Entonces, definitivamente, en México, un factor fundamental para cuestionar a las fiscalías han sido las víctimas. Desde que se comienzan a organizar, digamos, a partir del gobierno de Calderón, que es cuando vemos esta mala estrategia de querer combatir al crimen organizado utilizando al ejército, que es lo que nos deja como consecuencia esta violencia que seguimos viviendo, las víctimas se emplazan al Estado para tener un papel más decisivo en la vida pública del país, pero sobre todo en las investigaciones penales. Entonces, si de por sí que ya había en nuestros códigos y en la Constitución un catálogo de derechos de las víctimas para participar activamente en los procesos, a partir de la Ley General de Víctimas, tenemos un marco muchísimo más amplio de cuáles son los derechos de las víctimas, sobre todo en la participación de las investigaciones. Yo decía que en México es fundamental la víctima como una impulsora del proceso, porque lo que hemos visto nosotros que acompañamos varios casos es que si la víctima no está detrás como un sujeto real empujando, que se hagan diligencias, sugiriendo mecanismos de colaboración, o ella misma, como lo hemos visto en muchos casos de las víctimas, ellas mismas investigando y poniendo esto a disposición de los fiscales, si esto no sucediera tendríamos una mayor impunidad, y que ya es grave la impunidad que tenemos en un 95%. Entonces, en México no se entiende un proceso de investigación penal, un proceso penal, sin la participación de las víctimas, que como digo, es el gran impulso. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de la Fiscalía frente a estas víctimas? Uno pensaría que si tú tienes a una Fiscalía deficiente, se va a aliar con las víctimas y con sus asesores o con las organizaciones que los acompañan, porque creemos que tenemos el mismo fin, que es combatir la impunidad. Pero lo que ha pasado en el país es que las fiscalías han hecho de las víctimas y de los asesores que los acompañamos sus enemigos. Entonces, cada vez que las víctimas y que los asesores o los abogados tratamos de sugerir diligencias o tratamos de decir para dónde avanzar, con lo que nos encontramos es con un proceso continuo de bloqueo. Miren, en el caso, bueno, imagínense, si esto pasa con las poblaciones que viven en México, ¿qué pasa con los migrantes? Que tenemos una gran cantidad de población migrante que es víctima. En uno de los casos que representamos nosotros, la Fundación para la Justicia, que es el caso de fosas clandestinas de San Fernando, donde se encuentran 196 restos en 48 fosas clandestinas en el 2011 en el norte de la República. En este caso, solamente para que el área de delincuencia organizada nos permitiera como representantes de las víctimas tener las copias, nos costó casi 8 años de litigio ante el Poder Judicial. El caso tuvo que llegar a la Suprema Corte, algo que nosotros contábamos a fiscales de otros países o a colegas de otros países, nos decían, pero es que eso es lo básico, que quien defiende a las víctimas tenga el expediente de investigación. Nos costó 8 años. Y la cosa es que cuando lo descubrimos, encontramos algo que también nos sorprendió muchísimo, y es que donde se está investigando a los grupos del crimen, o donde se debería de investigar a los grupos del crimen organizado coludidos con el Estado, porque en este caso hay claramente servidores públicos coludidos con las masacres y con las desapariciones, en el tomo 221 encontramos una investigación que se arma en contra de Mercedes Doretti, integrante del equipo argentino de antropología forense, Marcela Turati, que es una periodista muy reconocida y es una de las periodistas que más ha dado voz a estos casos, y en mi contra como representante de las víctimas. Entonces, la Fiscalía, cuando tú hablas de la disidencia, Úrsula, yo creo que aquí, en este caso, lo que nos ha pasado también en la Fiscalía Mexicana es que cuando tú exiges los derechos de las víctimas, cuando tú denuncias que tienes un sistema de corrupción y de impunidad en el interior de las áreas de la delincuencia organizada, que investigan delincuencia organizada, tienes una consecuencia.
Y esto pasó en nuestro caso en el año 2016, pero pasa actualmente. El fiscal actualmente ha utilizado y manipulado la institución, utilizando, al igual que en nuestro caso, legislaciones de excepción como todo lo que tiene que ver con el régimen de delincuencia organizada, para investigar, por ejemplo, a científicos que de alguna manera se interponían con algunas cosas personales del propio fiscal. Entonces, con todo ese poder punitivo de un fiscal, o sea, a uno no le queda la menor duda que el proceso de selección tiene que ser lo más observado posible, porque la consecuencia, si no, es lo que el mismo fiscal anunció, el fiscal actual, a sus 100 días de haber asumido el cargo, dio un diagnóstico de cómo encontró la institución y miren lo que dijo. Encontré a una PGR, Procuraduría General de la República, que lo que hacía es que perseguía a quienes consideraba sus enemigos y protegía a quienes consideraba sus amigos. Esa realidad que denunció el fiscal hace 3 años no ha cambiado, la tenemos todavía. Y yo para cerrar lo único que diría es, no hay un procedimiento ideal, no hay el procedimiento que va a funcionar siempre, o sea, no podemos decir que hay un procedimiento ideal porque el ser humano es corruptible. Siempre tenemos que buscar cuál es el mejor. Y yo creo que los elementos que se han dado aquí, escrutinio, participación ciudadana, y yo diría para Guatemala, estamos tan preocupados por lo que está pasando en Guatemala, al igual que en México, que si viene un procedimiento de selección, o sea, lo ideal es lo que ha hecho ya DPLF en otros espacios, armar paneles de personas que internacionalmente tienen un gran prestigio para observar la designación y por lo menos tener ojos externos señalando qué es lo que está pasando. Y después estos informes entregarlo al relator de independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas y entregarlo a la Comisión Interamericana para recordarle a la Comisión Interamericana una deuda que tiene con nosotros, que le pedimos desde hace varios años. Tiene que hacer un informe específico sobre la autonomía de las fiscalías, porque no nos puede meter en el mismo saco de la independencia judicial, porque además, para llegar al tema de independencia judicial, primero tenemos que pasar el filtro de las fiscalías y ahí es donde se nos están quedando los casos. No se aplican los mismos principios de independencia judicial que para la autonomía de las fiscalías y necesitamos que esto sea una denuncia internacional. Apoyemos a Guatemala, acompañemos a Guatemala y después vénganos a apoyar a otros países donde tenemos la misma situación. Muchas gracias, Ana Lorena. Bueno, yo quiero dar por cerrado esta segunda ronda. Algunas de las inquietudes que se han ido escribiendo tanto aquí como en el Facebook las he tratado de encauzar en las preguntas de intervenciones. No voy a lamentablemente poder, por razones de tiempo, formular todas las preguntas. Quiero agradecerles a Juan, a Jimena, a Ana Lorena, porque sus comentarios van a enriquecer mucho estas reflexiones. Como les dije, esto es un paso hacia atrás para saber primero qué tipo de fiscalía queremos, necesitamos en Guatemala, para después poder encontrar a la persona que nos lleve hacia ese objetivo, ¿no? Entonces le voy a dar brevemente la palabra por un par de minutos a mi colega Alejandra Manabela de Segil para hacer el cierre. Gracias, Úrsula. En nombre de WOLA, DPLF y Segil, queremos reiterar este agradecimiento que ya hacía Úrsula a las personas panelistas por haber participado en este diálogo, el cual nos ha brindado herramientas e información sobre experiencias comparadas para profundizar en el rol que cumplen las fiscalías generales en el sostenimiento de la democracia, particularmente como lo conversábamos en contextos de complejos conflictos sociales, de crecimiento de tendencias autoritarias en la región y sobre todo de grandes retos para enfrentar las distintas criminalidades, la gran corrupción y la impunidad. Hay coincidencias entre las personas que hoy han participado respecto de la necesidad de contar con fiscalías que gocen de autonomía, pero que también estén sujetas a mecanismos de rendición de cuentas sobre la política de persecución penal, incluso por parte de la ciudadanía y de las propias víctimas. Queremos aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad internacional a sostener la observación en las próximas semanas justamente sobre esta elección de la Fiscalía General en Guatemala, a estar vigilantes de que esta elección cumpla con condiciones de imparcialidad, transparencia, idoneidad y ausencia de presiones externas. Confiamos, como lo hemos conversado en este espacio, en que este es el camino para evitar retrocesos irreversibles en la lucha contra la corrupción y la impunidad
y garantizar que la Fiscalía esté del lado del acceso a la justicia y la verdad de las víctimas. Y así evitar también que esta Fiscalía siga siendo utilizada para la persecución penal con fines distintos a la protección de intereses públicos. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y muy buenas tardes.